Bien, muy bien, retornamos. Acá quiero invitar a todas mis amigas y a todos mis amigos también que quieran opinar y comentar. Vamos a hablar de un tema respecto a la operación Renta 2023, pero trae nuevas noticias. Por primera vez se retendrá la devolución de impuestos a los contribuyentes que estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos para que el dinero pase de un lado hacia otro. Sí, lo vamos a explicar, lo vamos a analizar, lo vamos a conversar con la directora de Rojas Abogados. Tengo a Lía Rojas con nosotros. Hola Lía, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bueno, así es que el hashtag alerta para que manden todas las preguntas. Acá Lía es una experta y se las va a poder aterrizar con un lenguaje muy cercano, muy fácil para que podamos entender todo lo que va a pasar. Bueno, desde hoy ya comienza este periodo de Operación Renta 2023. ¿Qué relación tiene, para la gente que no está enganchada, Operación Renta con el registro de deudores de pensiones? A ver, ¿cómo lo podemos unir? Bueno, tenemos que la primera medición que hizo el registro civil apareció que hoy día hay 55.000 millones de pesos adeudados y que existen 39.000 deudores de pensión de alimentos, ¿ya? De los cuales el 97% son hombres y solo el 3% son mujeres. Entonces, ¿cuál es la novedad que tiene este registro? Es que yo voy y pido al tribunal que se saque un cálculo de la pensión de alimentos que me deben, y cuando el tribunal saca este cálculo y determina que hay una deuda, automáticamente lo envía al registro civil y se ingresa en esta lista del registro nacional, que es una especie de DICOM de deudores de pensiones de alimentos. Entonces, ya estando en este registro, operan una serie de medidas de manera automática. O sea, la reforma y la gran novedad que tiene esta norma es que involucra a distintos actores en el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos. Ok, antes de entrar a esa escena, ¿cómo voy yo a declarar que efectivamente tengo una deuda de pensión de alimentos, por ejemplo? ¿Dónde puedo hacer eso? Bueno, en este caso siempre tiene que haber existido o sea un acuerdo en virtud de una mediación o una sentencia judicial en donde esa pensión esté fijada judicialmente. ¿Ya? Eso es lo primero. Tiene que haberse hecho el trámite en su momento. Entonces, si a mí me tenían que pagar una pensión de alimentos y no me la pagaron, yo lo que puedo hacer es ingresar esta solicitud al Tribunal de Familia para pedir que se saque este cálculo de pensión y automáticamente el tribunal, ya cuando tiene el cálculo de la pensión de alimentos, lo que va a hacer es que la va a mandar al Registro Nacional de Deudores. Ok, pasa directo. Pasa directo. ¿Ya? Mi pregunta se basa porque uno tiene que hacer la acusación acá. Claro. Si no, si te quedas de brazos cruzados, como que si la situación está normal y que alguien, un tercero, te lo va a arreglar, eso es imposible. Así es. Uno tiene que hacer la denuncia en este caso. Así es, y hoy día hay muchas herramientas para hacerlo de manera digital, que son a través del portal del Poder Judicial. Hay una opción que se llama trámite fácil. Entonces la persona, ya con su clave única que tiene que haber pedido en el registro civil, hace el trámite en línea, ingresa su clave única y pincha un formulario en donde solicita esta liquidación de la pensión de alimentos. La ministra de la Corte subió ayer esos datos que tú recién marcabas, cuando te dice que hay más de 65.000 millones de pesos sin pagar. Sí. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, la verdad es que hay muchas expectativas con esto del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero hoy día con la primera medición que tenemos de esto nos damos cuenta que tenemos un sistema que registra a los deudores, pero tenemos que el pago no se ha efectuado o no es efectivo. Ya. Entonces, por ejemplo, con esta retención de impuesto a la renta, que va a ser el Servicio de Impuesto Interno, si bien efectivamente se va a lograr que algunas deudas se paguen, no va a ser, yo pienso, a mi juicio, un monto considerable, porque no todas las personas tienen devolución de impuesto a la renta. Por ejemplo, las personas que trabajan independientes sí efectivamente pueden tener una devolución, pero las personas que trabajan de manera dependiente no. Ya. Entonces, lo bueno es que con esta norma sí hay una serie de medidas que operan de manera automática, en donde esa persona que le debe la pensión de alimentos, esa mamá que está esperando que se pague esa deuda, va a tener la posibilidad de que si su demandado de pensión de alimentos era un trabajador a quien le correspondía una devolución de impuesto a la renta, se le va a retener y se le va a pagar. ¿Y eso pasa también de manera automática? ¿Llega a la cuenta corriente de la mujer que hizo esta demanda, esta solicitud al tribunal?
Claro, lo que pasa es que cada vez que se demanda una pensión de alimentos, el tribunal ordena que se aperture una libreta, que es una libreta de ahorro en el Banco Estado, bueno, se conoce como libreta antiguamente, pero hoy día es una tarjeta, en donde se abre una cuenta para efectos del depósito de esta pensión. Ajá. Y ese Banco Estado está interconectado con el tribunal, por lo tanto, automáticamente el Servicio de Impuesto Interno, si es que retiene una pensión, la va a mandar a esta cuenta, la va a mandar al tribunal y el tribunal automáticamente la va a depositar en esta cuenta que ya conoce, que está asociada a esa pensión de alimentos. Ajá. Han llegado una cantidad de preguntas, Lía, impresionante. Ya las vamos a poner acá. Fíjate, Rodrigo, que esto de la retención de impuestos ya existía antes de la norma. El tema es que el usuario tenía que ir y pedirlo, y eso hacía que el sistema fuera ineficiente porque en general las personas no conocen la ley y no tienen por qué conocerla tampoco porque no son abogados. Entonces se generaba todo un problema de cumplimiento en donde tenemos a ese usuario casi que pidiéndole que haga gestiones de abogado en una causa judicial. Por lo tanto, lo que buscan todas estas normas es que sea un sistema mucho más accesible a las personas, más fácil, y que exista un Estado más interconectado en donde la responsabilidad del pago recaiga también en el Estado y en estos distintos actores públicos que son el Servicio de Impuesto Interno, el Registro Civil, también los bancos. Todo menos burocrático, menos engorroso. Claro. Pero ¿tengo derecho al reclamo, por ejemplo? Porque me llega mi devolución, me la van a quitar. ¿Yo puedo reclamar o no? Como deudor, acá en este caso no se puede reclamar. No, porque si tú ya debías esa pensión de alimentos, cuando esto se va al Registro Nacional de Deudores, es porque la persona ya tenía una deuda y esa deuda estaba, bueno, esto es un término técnico que se llama ejecutoriado, pero es como que estaba firme, o sea, ya había pasado el plazo del derecho a reclamo. ¿Y ese plazo qué son? ¿3 meses, 5 meses? La verdad es que eso es un plazo muy breve. Desde que el tribunal saca el cálculo de la liquidación de pensión de alimentos, le notifica al deudor y ese deudor tiene solo 3 días para objetar. Y solo puede objetar en razón de que haya errores de cálculo de la deuda. Ajá, ok. Gaby, tengo muchos twitters, ¿los ponemos allá? A ver. Los voy leyendo allá, me pongo de pie, tú me mandas, Gaby. Es que no, voy a ir de pie. Lía, yo me pongo ya en la pantalla y te los voy leyendo porque hay muchas preguntas. Mira, me dice Vi, no es tan así, yo llevo más de 5 meses y con abogado y no es automático, me deben más de 12 millones. Y aún el Tribunal de Colina con suerte hizo válida la deuda y sigo esperando y esperando. Ojalá lo que dicen por la televisión se pueda reflejar en la realidad. ¿Qué le podemos decir a Vivi? Claro, lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es lo automático. Lo automático es el envío que hace el tribunal al registro civil para que se incluya en esta nómina del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Sin embargo, todas estas cosas que operan de manera automática, como por ejemplo la retención que hace Impuesto Interno hasta devolución de impuesto a la renta, claramente va a ocurrir recién este mes. Por lo tanto, siempre y cuando, en el caso de Vivi, su deudor tenga devolución de impuesto a la renta, va a operar esto de manera automática y se le va a abonar a lo que a ella le deben. Ok, gracias Vivi por escribir. ¿Quién más está? Elvesia, ¿es verdad que no se sacará el 100% de la deuda de la AFP si está cerca, si la persona está cerca de jubilar? Me deben 37 millones. Muchísimas gracias, te dice Lía. ¿Qué podemos decirle? Eso es efectivo. Lo que pasa es que si la persona está cerca de su edad de jubilación, o sea, menos de 15 años de jubilar, solamente se le va a poder retener un 50% de los fondos que tenga en la AFP. Pero ojo que esa norma que permite esa retención de los fondos de AFP aún no empieza a regir y va a empezar a regir recién desde el mes de mayo. Ajá. Gracias, Elvesia. A ver, Common Bet, ¿en qué prioridad de pago se hará? Entiendo el orden de imposiciones, retención del 3%, préstamo solidario, pago de pensión, ¿o será distinto? ¿Hay prioridad respecto al pago acá? Es que, por ejemplo, si una persona tiene una deuda de pensión de alimentos, puede ocupar todas las herramientas que le entrega el sistema para poder cobrarla. O sea, una vez que está en el Registro Nacional de Deudores, va a operar esta devolución de impuesto a la renta
si es que la persona tuvo la devolución de impuestos, y si es que no tiene esta devolución también se pueden aplicar otras medidas. Por ejemplo, esa mamá que le debe la pensión de alimentos puede pedir, por ejemplo, que se retengan dineros de instituciones bancarias para pagar esa pensión de alimentos, tanto montos que existan en bancos, sean montos de cuentas corrientes, fondos de inversión, depósitos a plazo, ahorros. Se puede pedir también, por ejemplo, en caso de que la persona tenga un vehículo, igual una prohibición sobre ese vehículo para que no se pueda vender, y existen distintas herramientas que operan de manera automática. Claro. Ahora, si es que esa deuda no se alcanza a cubrir con todo eso, tenemos que en el mes de mayo va a empezar a regir una norma que es la que permite la retención de los fondos de pensión. Y ahí yo creo que vamos a poder saldar gran parte de estas deudas que ya están en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones y Alimentos, y que se va a poder retener desde un 50 hasta un 90% de los fondos. Ajá, o sea, también te hacen un estudio, una investigación en todas las instituciones bancarias también. Claro, pero las eso... inversiones que uno pueda tener también. Claro, pero fíjate que eso no opera de manera tan automática. Okay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí, claro, si la persona pide un préstamo y este préstamo es superior a 50 UF, se le va a retener la mitad de ese préstamo para el pago de las pensiones de alimentos. Sin embargo, si es que la persona no está pidiendo ningún préstamo, igualmente esa mamá va a poder pedir que se le pague con los dineros que tenga esa persona. Okay. Pero eso no opera automático, tiene que pedirlo a través del tribunal. Entonces ahí, por ejemplo, entramos en un tema complejo, porque para un abogado es fácil pedir eso. Sin embargo, para un usuario es difícil porque no sabe cómo hacerlo, tiene que hacer una presentación al tribunal. Esta presentación no está en un formulario automático en el sistema, por lo tanto tiene que redactar una presentación e ingresarla a través del portal para poder pedir la retención, ya sea de fondos de cuentas o de depósitos a plazo o inversiones que tenga ese deudor. Ajá. Me dice Chinita, ¿cuál es el porcentaje de la retención de impuestos que se sumará a la deuda? Toda. 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 Completa. Sí. No, no es que sea un porcentaje. No. Sí, o sea, se va a retener obviamente todo lo que se pueda para el pago de la pensión de alimentos. Si el pago, obviamente la deuda es menos que la retención, se va a devolver ese exceso. Si no, todo ese dinero es para cubrir el pago de la pensión. Ok. Las estadísticas te marcan que son cerca de 50.000 los deudores de alimentos, de los cuales el 97% son hombres. ¿El otro 3% son mujeres? Sí. El 97% son hombres y el 3% son mujeres, y por lo menos hasta la medición pasada, que creo que la ministra lo actualizó, pero son entre 55.000 a 65.000 millones de pesos. Mira, Francisca me dice, es la última que te pregunto, es muy burocrático, fui al tribunal, dice el cuarto que no ha pasado el registro porque estaba en porcentaje de sueldo, él no trabaja y tiene fondos AFP. Debe 40 millones, el tribunal inició el proceso de nuevo y tarda 30 días y mis 2 hijos son universitarios, debo hasta mi alma, me dice. ¿Cómo te pones en el caso de ella? Imagínate la situación. Es que, ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? Es que ese es una falencia que tiene el sistema, en que nosotros, el tribunal lo que tiene hoy día es un usuario yendo al tribunal a hacer trámites que usualmente son de abogados, en donde lo que pasa en esta opción de trámite fácil que tiene el Poder Judicial, que muchas veces la persona va, ingresa a este portal y ve que tiene que hacer una solicitud que no está dentro de los formularios que aparecen ahí. Okay. Y ahí es donde la persona queda complicada, obviamente, y no sabe cómo seguir. Por lo tanto, puede ir al tribunal y ahí en el tribunal se le puede prestar ayuda, pero la verdad es que igualmente eso finalmente lo tiene que realizar el usuario. Entonces pasan en algunos casos, como nos consulta esta persona, que su tema, por ejemplo, quizás estaba en otra unidad, entonces ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esa persona tiene que ir al tribunal y pedir la conversión en UTM, porque ahora todas las pensiones de alimentos deben convertirse a unidad tributaria mensual para efectos de tener una única unidad reajustable de cálculo, y que eso también permita que estas pensiones vayan devengando un reajuste mensual que no dependa del ingreso mínimo, porque a veces el ingreso mínimo variaba muy poco, que es como se fijaban anteriormente a esta ley. Entonces ahora, en estar en una unidad reajustable que se va reajustando por lo menos mes a mes, lo que pasa es que constantemente vamos a tener un reajuste de la pensión y una unidad única de medición, pero también es el usuario el que tiene que pedir el cambio a UTM. Ok.
Bueno, qué tema solía, y hay mucha gente que te va a hacer más preguntas, así que el Twitter mío está abierto para que tú y tu equipo también se puedan meter y tratar de ayudar a la gente que está tan complicada. Bueno, encantado, un tema que da para mucho y esperamos que con este registro nacional ahora con las retenciones de servicio de impuestos internos se pueda cubrir parte de la deuda y si no, ojo, porque en mayo viene esta nueva norma que va a permitir que se retenga parte de los fondos de la AFP, que yo creo que ahí sí tenemos una gran expectativa de que se cubra parte de estas deudas históricas. Exactamente, esa es una obligación. Lía, te agradezco mucho. Gracias por venir. A ti, Rodrigo. Gracias por estar. Muy buenos días. Muchas gracias. Maestro, gracias por venir. ¿Dónde